Hola, espero que hayan disfrutado de la clase anterior sobre bases genéticas del desarrollo. En esta clase exploraremos las bases epigenéticas del desarrollo, dado que constituyen las claves fundamentales para la diferenciación celular. Estudiaremos los mecanismos génicos que hacen posible el tránsito desde un cigoto unicelular con un genoma único hacia un organismo multicelular complejo. El silenciamiento génico es el proceso que hace posible la diferenciación celular a lo largo del desarrollo. Durante la reproducción, un gameto femenino y masculino se unen para formar un cigoto diploide, cuyo núcleo inicial es totipotente, siendo posible que origine todos los tipos celulares del organismo adulto. Asimismo, las células primordiales borrarán la memoria de su tiempo en el organismo adulto para generar gametos con la posibilidad de dar lugar a un organismo nuevo. Todos los cambios que ocurren en la expresión génica del desarrollo y que consiguen el establecimiento de más de 200 linajes tipos celulares distintos en un patrón temporoespacial muy preciso, dependen de cambios en cómo se utiliza la información génica, puesto que todas las células poseen exactamente la misma información genética. Las diferencias en el uso de la información genética se consiguen por lo que llamamos mecanismos epigenéticos, los cuales involucran la estructura de la cromatina y proteínas reguladoras de la expresión génica. En esta clase hablaremos primero de epigenética y de los mecanismos moleculares que la hacen posible. En los siguientes videos analizaremos tres grandes procesos de silenciamiento génico que ocurren en el desarrollo. Hay uno que no vamos a ver, que es el silenciamiento de los repetidos del genoma, y vamos a mirar el silenciamiento del cromosoma X en las mujeres, que hace posible que exista la misma cantidad de expresión génica en hombres que tienen un solo cromosoma X y en mujeres que tienen dos cromosomas X por célula. Se conoce como compensación de dosis. El otro mecanismo es el silenciamiento génico diferencial que ocurre en los gametos femeninos y masculinos. Este es un proceso que afecta a alrededor de 200 genes que también requieren de una dosis única, es decir, que necesitan ser expresados a partir de un solo de los genomas haploides de los cuales disponemos, el materno o el paterno, y se conoce como impronta genómica. Por último, veremos el silenciamiento remodelador, que involucra los cambios en la cromatina que establecen y mantienen la expresión génica que define la identidad de los diferentes tipos celulares. Parte 1. Epigenética. Remodelado y mantenimiento del epigenoma. La epigenética involucra variaciones de la cromatina y no de la secuencia del ADN de una célula. Cambios en la compactación u organización del ADN modifican entonces la expresión génica. El paisaje epigenético de Waddington es una metáfora de cómo la regulación de la expresión génica modula el desarrollo. Waddington nos pide que imaginemos una bolita que corresponde al cigoto rodando colina abajo hacia el espectador. Hay una primera alternativa de rodar hacia la derecha o hacia la izquierda. A lo largo de los siguientes caminos aparece una segunda alternativa similar. Las canicas muestrarán los surcos en la pendiente y se detendrán en los puntos más bajos. Estos puntos representan los destinos de las células, es decir, los tipos de tejido. Es así que el cigoto inicial irá tomando, a medida que sus células duplican y comienzan a determinarse, diferentes decisiones que provocarán cambios a nivel de la epigenética, ya que el genoma permanecerá intacto durante todo el desarrollo embrionario. Cada vez que una célula toma una decisión de diferenciación, tendrá o sufrirá un nuevo cambio en su perfil epigenético. Durante el desarrollo, factores externos o ambientales, tales como por ejemplo la exposición a un morfógeno,
alteran la expresión génica y esto conduce a cambios en la estructura de la cromatina que son específicos. Estos cambios son persistentes y heredables a la progenie celular durante la mitosis de las células hijas a la que sufrieron el cambio epigenético. Estos cambios pueden, sin embargo, ser reversibles en condiciones muy particulares como la reprogramación celular. Veamos entonces en qué consisten estas modificaciones epigenéticas que ocurren en el desarrollo, a qué niveles ocurren y qué efectos producen sobre la expresión génica. La expresión selectiva de genes que dará lugar al patrón de proteínas que determinan la identidad de la célula diferenciada es controlada por la cromatina, quien actúa como un filtro para el uso de la información genómica. La cromatina actúa a varias escalas de tamaño, desde la organización topológica de la cromatina, donde los colores diferentes representan dominios topológicos diferentes, determinados por la asociación también de proteínas diferentes, la accesibilidad de la cromatina, y aquí los triángulos muestran zonas del ADN que está depletado de cromatina, de nucleosomas, y por lo tanto está accesible a la interacción con las proteínas indicadas en azul y en rojo. Aquí vemos entonces en gris los nucleosomas armados. Luego las modificaciones de las histonas, en la cual están mostradas aquí como círculos de colores representando cada una de las distintas modificaciones covalentes que se pueden realizar sobre las colas N terminal de las histonas. Y por último, la metilación del ADN en las citocinas que vimos previamente. La cromatina entonces está decorada por modificaciones y enlaces de diferentes factores que son específicos para la función de la secuencia del estado transcripcional. En este caso se listan varios de los factores más importantes. En caso de, por ejemplo, H3, H2, H4 representa las histonas específicas modificadas y la modificación se indica por el tipo de residuo, por ejemplo, lisina 4, posición 4 en la proteína, y en este caso, por ejemplo, una metilación o una dimetilación o una trimetilación, o sea que son tres modificaciones distintas sobre la histona H3 en el mismo residuo. Y así como metilación, hay acetilaciones, hay ubiquitinaciones y habrá también fosforilaciones. Además, tenemos proteínas específicas que marcan, como CTCF y coenzima, el límite de dominios topológicos diferentes, actúan como barrera de la expansión del estado cromatínico a nivel de la cromatina. Aquí tenemos también la RNA polimerasa 2, que también su asociación está marcando un estado particular de la cromatina, y aquí la metilación del ADN como cambio químico específico. El tipo de modificaciones, el conjunto de modificaciones que tiene una región del ADN determinará que el gen que se incluye dentro de la región sea activo o reprimido. Y fíjense que sabemos hoy que en los genes activos, los enhancers se encuentran asociados a este tipo de modificaciones indicadas aquí intensamente y a un nivel bajo de metilación del ADN, así como una ausencia de este tipo de modificaciones. Esto pasa un poco distinto para el promotor y para el cuerpo del gen, donde habrá otro tipo de modificaciones que identifican a los genes activos. En las regiones que son aisladores cromatínicos se ven esto que les mostraba previamente. Ahora, cuando un gen está reprimido, fíjense que el tipo de modificaciones de su cromatina son totalmente distintos, desapareciendo todas las marcas cromatínicas activadoras y manteniéndose ahora otro tipo de modificaciones bien distintas que son las que mantienen el estado reprimido de la cromatina. Así aquí hay un incremento mayor de la metilación a todo nivel del gen. Las regiones puramente heterocromatínicas, fíjense que tienen también una intensa densidad de este tipo de modificaciones represoras. Por lo tanto, las modificaciones epigenéticas en el desarrollo ocurren a varios niveles: empaquetamiento de la cromatina, posicionamiento de nucleosomas, modificaciones de histonas y metilación del ADN, y producen distintos efectos sobre la expresión génica, activación y represión de diferentes intensidades.
Sabemos entonces en qué diferentes estados epigenéticos puede estar un gen. Sin embargo, ¿cómo es posible que los patrones epigenéticos se modifiquen con el tiempo a lo largo del desarrollo? ¿Cómo es posible que se establezcan perfiles epigenéticos en respuesta a la inducción en un momento determinado del desarrollo, por ejemplo con un morfógeno, y luego se mantenga como una memoria fija en un linaje celular específico? El epigenoma cambia durante el desarrollo en respuesta a las señales inductoras que activan proteínas modificadoras de la cromatina. Diversas proteínas modificadoras alteran el estado cromatínico en respuesta a esa señal. Entre ellas distinguimos enzimas que se llaman escritoras y enzimas que se llaman borradoras. Dentro de las escritoras que modifican a las histonas están las histonas acetiltransferasas y las histonas desacetilasas. También tenemos enzimas que adicionan grupos metilo a las histonas metiltransferasas o de metilasas de histonas. En forma similar, tenemos enzimas escritoras en relación a escribir metilación del ADN, que conocemos como DNA metiltransferasas, y enzimas borradoras de la metilación que conocemos como TET, eso del ADN. Y luego tenemos otras enzimas para cada uno de los tipos de modificaciones que hemos visto en las histonas, como fosforilaciones, ubiquitinación. Las modificaciones, una vez que se establecen en virtud de la modificación de la actividad de estas enzimas en respuesta a una señal, se heredan y mantienen a través de las divisiones celulares, incluso cuando la señal iniciadora ya no está presente, garantizando la memoria de la identidad epigenética del linaje celular. Veamos con más detalle los cambios que ocurren específicamente a nivel de la cromatina. Aquí tenemos un esquema que resume las modificaciones posibles del octámero de histonas que forman el nucleosoma en las colas N-terminal de las histonas. Principalmente me gustaría que observen los dos tipos de proteínas modificadoras de histonas que vimos, que son las escritoras, enzimas que adicionan modificaciones a las histonas, y las borradoras, enzimas que remueven esas modificaciones. Además, en el esquema se muestra otra clase de proteínas, las lectoras. Estas proteínas lectoras, algunas de las cuales son modificadoras de nucleosomas, se unen a las modificaciones histónicas producidas por las escritoras y a la vez son capaces de alterar nucleosomas adyacentes, propagando así el patrón cromatínico a lo largo del cromosoma hasta encontrar señales de bloqueo que separan dominios de la cromatina. Las proteínas remodeladoras de nucleosomas, que se incluyen de este complejo de proteínas lectoras, pueden ser de estos tipos, por ejemplo, es una lista reducida, y tienen dominios de unión a histona, como el bromodominio, etc. La modificación y la remodelación del nucleosoma funcionan juntas para incrementar la accesibilidad del ADN y, en otros casos, para silenciar por completo regiones del ADN. Una vez remodelada la cromatina en respuesta a una señal del desarrollo, el patrón epigenético establecido deberá ser heredado a las células hijas para mantener la identidad del linaje celular. Esto es posible porque cuando la célula prolifera no solo se replica la secuencia del ADN, sino también el estado cromatínico en el que éste se encuentra empaquetado. Observemos una horquilla de replicación con dos hebras recién sintetizadas en que las histonas antiguas tienen colores oscuros y las nuevas colores más claros. A medida que pasa la horquilla de replicación con las dos hebras recién sintetizadas y se abre la doble hélice madre con los nucleosomas antiguos, los tetrámeros de H3 y H4 viejos permanecen unidos a uno de los dúplex hijos al azar
y nunca se liberarán del ADN en el conjunto libre de histonas. Por el contrario, los dímeros H2A-H2B se liberan al ambiente local, quedando disponibles para el nuevo ensamblaje de nucleosomas en la proximidad de la horquilla. Histonas recicladas y nuevas se asociarán para restablecer la mitad de los nucleosomas faltantes en cada hebra. La herencia distributiva de las histonas antiguas durante la duplicación del cromosoma proporcionan un mecanismo para la propagación del patrón parental de modificación de la histona. Mediante este mecanismo, las histonas modificadas antiguas tenderán a volver a unirse a los cromosomas hijos en una posición cercana a su posición anterior en el cromosoma parental. Las histonas antiguas tienen la misma probabilidad de unirse a cualquiera de los dos cromosomas hijos. Esta herencia localizada de histonas modificadas asegura que un subconjunto de las histonas modificadas se ubique en posiciones similares en cada cromátida hija. Observemos qué ocurre con la acetilación de las histonas H3 y H4 señaladas con las flechas azules. La acetilación en sí misma recluta a una histona acetiltransferasa a través de la unión de un bromodominio al residuo modificado. Es decir, modificaciones de histonas se usan para reclutar enzimas que realizan las mismas modificaciones en nucleosomas vecinos, facilitando la propagación de la modificación a los dos cromosomas hijos. Si bien este es un ejemplo de una modificación activadora, se dieran tanto estructuras cromatínicas activadoras como represoras. Veamos entonces uno de los ejemplos de herencia de complejos represores de la cromatina. Los complejos represivos Polycomb 1 y 2, PRC1 y 2, son represores muy utilizados para silenciar epigenéticamente regiones del ADN a lo largo del desarrollo. El complejo PRC2 es reclutado por proteínas de unión al ADN específicas de secuencia, como es este complejo FORC, que reconocen elementos de respuesta al Polycomb llamados PRE en el ADN. PRC2 contiene una histona metiltransferasa que trimetila la lisina 27 de las colas de las histonas H3. Esta metilación conduce al reclutamiento del complejo PRC1, que se cree que condensa la cromatina o conduce a la colocación de un nucleosoma en o cerca del sitio de inicio de la transcripción. Los PRE a menudo se encuentran cerca de los promotores. Un ejemplo clásico de la represión por Polycomb ocurre a nivel de los genes HOX durante el establecimiento temprano del eje anteroposterior. Al igual que los patrones cromatínicos, los patrones de metilación del ADN también se heredan a las células hijas. Las 5-metilcitocinas son generadas a partir de una reacción catalizada por una DNA metiltransferasa a partir de una citosina. Esta modificación es reversible por la acción de las enzimas TET o 10-11 translocation, quienes catalizan la oxidación de la 5-metilcitosina en diversos pasos hasta citosina. Existen dos tipos de DNA metiltransferasas. El tipo 3 puede metilar cualquier citosina en respuesta a una señal adecuada, como una señal del desarrollo, siendo así una remodeladora de la cromatina de novo. Mientras tanto, las DNA metiltransferasas de tipo 1 solamente metilan las citosinas de las dinucleótidos CpG del ADN de las células recién sintetizadas durante la replicación del ADN. Por tanto, son las responsables de mantener el nivel de metilación y transmitirlo a las células hijas. Aquí tenemos entonces
la acción de novo en cualquier secuencia de ADN por parte de la dienelmetiltransferasa 3A o 3B, y por el contrario, la de mantenimiento, las tipo 1, que lo que hacen es colocar grupos metilo en el ADN en las hebras recién sintetizadas. Por último, es importante mencionar que si bien los cambios epigenéticos ocurren en distintos niveles de la compactación del ADN en la cromatina, existe una amplia interacción entre estos niveles. Como ejemplo, vemos la interacción entre la metilación del ADN y la modificación de los nucleosomas. La proteína metil-CP2 reconoce la metilación del ADN y es capaz de reclutar a desacetilasas de histonas que remueven los grupos acetilo en A o puede reclutar también a metiltransferasas de histonas que adicionan grupos metilo a las histonas D. Estas modificaciones, ambas, promueven la estabilidad del nucleosoma y el empaquetamiento fuerte del ADN, reprimiendo así en forma colaborativa la expresión de los genes. Es decir, que la metilación del ADN provoca un silenciamiento génico por sí mismo, pero la unión de MECP2 recluta complejos remodeladores de nucleosomas que son capaces de incrementar el silenciamiento y lograr un bloqueo completo del silenciamiento de los genes que se encuentran en esa región. Las reprogramaciones epigenéticas durante el desarrollo son mayores y también menores. El proceso de expresión génica diferencial a lo largo del desarrollo implica el silenciamiento progresivo de genes que se logra por estas programaciones epigenéticas. Dentro de las globales o mayores, distinguimos dos, la que ocurre en el embrión temprano y la que ocurre en la línea germinal. Luego tenemos muchos eventos de programación epigenética menor que afectan a grupos específicos de genes que determinan los diferentes tipos de diferenciación celular. El dibujo muestra la programación epigenética y reprogramación durante el ciclo de vida del ratón. La reprogramación global del paisaje genético marca la conversión de células diferenciadas a estados totipotentes o pluripotentes, tras la fusión de los gametos, espermatozoide y ovocito, en el cigoto y también en los progenitores de las células germinales después de su especificación desde el epiblasto somático del embrión postimplantacional. Es notable que dos poblaciones de células pluripotentes se pueden establecer ex vivo, es decir, en cultivo. Estas son las embryonic stem cells o células embrionarias y las células germinales embrionarias o EGCs, que derivan de la masa celular interna del blastocisto y de las PGCs en el estadio 8.5, 13.5 respectivamente. Los principales eventos de remodelación, por ejemplo la desmetilación del ADN y la reactivación del cromosoma X, se resaltan en la figura mediante flechas de colores. TE es el trofoectodermo y EP es el endodermo primitivo. La reprogramación epigenética en la línea germinal es particular en el sentido que ocurre en dos fases. En la primera fase es durante la migración de los progenitores, de las células progenitoras germinales hacia las crestas genitales en la etapa 10.5 y una segunda etapa que ocurre al llegar a las gónadas, donde se produce la detención mitótica o meiótica en este momento. Por otro lado, las reprogramaciones epigenéticas son diferentes entre los genomas paternos y maternos luego de la fecundación. En realidad, los gametos masculinos y femeninos se encuentran en un estado genómico de silenciamiento epigenético global. Una vez que ocurre la fecundación, lo que va a haber es una activación transcripcional y esa activación ocurre en estas
etapas, hasta embrión de 2 células. Pero el genoma paterno está mayormente sujeto a una remodelación en la etapa de cigoto, ¿sí?, en la cual se observa la pérdida de asociaciones o modificaciones represivas y la ganancia de modificaciones de histonas y características epigenéticas que son típicas de los genes activos. Por el contrario, en el genoma materno lo que se ve es una pérdida gradual de las modificaciones represivas en las subsiguientes divisiones del clivaje. Silenciamiento génico y diferenciación. En la segunda parte de este tema hablaremos de las remodelaciones epigenéticas globales que involucran el silenciamiento del cromosoma X en las mujeres y el silenciamiento diferencial o impronta de los gametos femeninos y masculinos. El primer ejemplo es el silenciamiento epigenético de un cromosoma completo, el cromosoma X. En los mamíferos, las hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X, además del cromosoma Y. La dosis de cromosomas X y de los genes localizados en el cromosoma X es entonces distinta en ambos sexos, habiendo el doble en las hembras que en los machos. Esto genera un problema y de hecho cuando hay 2 cromosomas X activos ocurre la letalidad. Por lo tanto, existe un mecanismo de compensación de dosis, el cual se logra mediante la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres, de modo que entonces tanto las mujeres como los hombres tendrán una sola dosis de cromosoma X. En esta fotografía se señala con la flecha el corpúsculo de Barr en un núcleo interfásico de una célula bucal humana femenina. La cromatina del cromosoma X está en un estado físico diferente al del cromosoma X activo, que no se distingue, y durante la interfase, mientras otros cromosomas se extienden, y ya los hilos de cromatina es imposible que se distingan bajo el microscopio óptico, el cromosoma inactivo permanece condensado en una forma altamente compactada de cromatina, que se llama heterocromatina, que no se transcribe mayormente y se ve claramente en las células como el cuerpo de Barr. Barr es el apellido del Dr. Murray Barr, que lo identificó y describió por primera vez estudiando gatos, un ginecólogo. El cromosoma X heterocromatinizado, entonces aparece aquí en las hembras, pero no aparece en los machos, en hombres y mujeres. Se señala con la flecha. Los 2 cuerpos oscuros en el núcleo en realidad son los nucleolos y este tercer cuerpo que se observa solo en las hembras es el corpúsculo de Barr. La prueba de corpúsculo de Barr, de hecho, se utilizó en los Juegos Olímpicos del 68 para detectar a aquellos atletas masculinos que supuestamente pasaban como mujeres fenotípicamente y tenían una ventaja competitiva. Y de hecho, este estudio permitió la identificación de algunos competidores que que realmente desconocían su condición genética y tenían realmente una condición cromosómica masculina. Y por diferentes errores genéticos no tenían un fenotipo tal. El mecanismo de inactivación del cromosoma X se puede dividir en 3 fases: iniciación, propagación y mantenimiento. Durante el inicio, uno de los 2 cromosomas X de las hembras se define para su inactivación. Aquí se indica el Chromosome Inactivating Center en una zona del cromosoma X. La fase de propagación se llama así porque la inactivación comienza en uno de los 2 cromosomas y se extiende desde el centro de inactivación en ambas direcciones hacia los extremos de los cromosomas. La propagación requiere de la transcripción de un gen muy particular llamado SHIST, que codifica para un ARN que nunca se traduce a proteína. Este ARN, que se comienza a sintetizar en el centro de inactivación, va a recubrir todo el cromosoma X que se inactivará. Después del recubrimiento, el ARN de cis además se asocia a proteínas que contribuyen a la compactación de la cromatina generando el corpúsculo de Barr.
El mantenimiento se refiere a la replicación del cromosoma compactado durante las divisiones celulares posteriores que permitirá la herencia del mismo estado de compactación y por lo tanto el mantenimiento del cromosoma X inactivo compactado. Cada vez que una célula somática se divide en un mamífero hembra, el cuerpo de Barr se replica para producir dos cuerpos de Barr, uno para cada célula hija. Los eventos moleculares que dan lugar a la inactivación del cromosoma X son similares a los que vimos ya previamente y se descubrieron realizando investigación en la diferenciación de células madres embrionarias femeninas. Durante el inicio de la inactivación se comienza por un cromosoma X que está activo con una transcripción por la RNA polimerasa 2. El comienzo de la transcripción del gen que produce ARN GIST es el que va entonces a comenzar la inhibición de la transcripción de ese cromosoma. Uno de los primeros eventos, entonces después del recubrimiento, es la pérdida de estas marcas de histona eucromáticas y a la vez la deposición de nuevas marcas de histonas que son las que ocurren en los genes silenciados. Aquí se marcan varias de ellas. En el momento entonces en que esto se empieza a propagar, también se propagan las marcas histónicas represoras. Aparece también en acción el complejo Polycomb 2 y el complejo Polycomb 1, ¿sí? Trabajando sobre proteínas específicas y contribuyendo entonces a el empaquetamiento mayor de la cromatina en esa región. En etapas posteriores, los complejos Polycomb ya no están presentes y lo que sí ocurre en el último etapa es una metilación profusa del ADN por DNA metiltransferasas que sobre todo van a silenciar genes a nivel de la metilación de las islas CpG en los promotores. Otro evento importante es la incorporación de una isoforma muy específica de H2A que se llama macro H2A, característica del corpúsculo de Barr. Si estos eventos los miramos a nivel cromosómico, a partir de dos cromosomas X que están activos, ¿sí?, en el núcleo, la síntesis de GIST que va recubriendo al cromosoma X que se inactiva forma lo que se llama un compartimiento nuclear silencioso que se mueve hacia la periferia del núcleo y está en amarillo. Sin embargo, observen que hay zonas que escapan al silenciamiento que están indicadas como puntitos verdes y que de hecho son zonas del cromosoma X inactivo que continúan siendo transcriptas, eso en condiciones normales, que incluyen a varios genes, incluso a los genes de la región pseudoautosómica. En esta lista se ven entonces las características que cumple la cromatina del corpúsculo de Barr. La inactivación del cromosoma X a lo largo del desarrollo de una mujer pasa por diferentes olas de silenciamiento y reactivación. En los gametos femeninos tienen ambos cromosomas X inicialmente activos, sin ningún silenciamiento, y los ovocitos maduros van a tener su cromosoma X sin silenciar. Sin embargo, en la espermatogénesis hay un silenciamiento del cromosoma X que corresponde a la etapa del paquiteno, y luego hay un silenciamiento postmeiótico del cromosoma X en aquellos gametos que heredaron el cromosoma X, ¿sí?, que se llaman P por materno aquí, mientras que M por materno aquí. Pero cuando se produce la fecundación, se va a mantener la actividad en el cromosoma materno y en el cromosoma paterno se va a mantener parcialmente el silenciamiento. Esto se hereda, esta situación, en la primera y en la segunda división cigótica, habiendo un incremento progresivo de la compactación del cromosoma paterno. De hecho, en la mórula ya vemos que todas las células poseen un cromosoma paterno completamente silenciado y un cromosoma materno aún abierto. Esta situación se modifica. Fíjense que entonces en el blastocito, las células que son del trofo ectodermo
van a mantener este estado de silenciamiento del cromosoma paterno y esto va a mantenerse en todos los tejidos extraembrionarios derivados de las células del trofectodermo. En cambio, en las células del macizo celular interno va a haber un borrado de silenciamiento paterno, por lo tanto una reactivación que conduce a que la célula va a tener ahora 2 cromosomas X activos transitoriamente. Esto va a cambiar rápidamente en el estadio de 6.5. Las células embrionarias van a dar lugar a una inactivación al azar de un cromosoma X en cada célula, que puede ser tanto el paterno como el materno. Algunas células, de hecho, inactivarán el paterno y otras el materno, dando lugar a un individuo posteriormente que va a ser un mosaico de células que tienen activación del X paterno y otras del X materno. Ahora, en las células de los precursoras de la línea germinal va a haber una borrado nuevamente de la compactación del cromosoma X, que se hereda de aquí, para proporcionar ahora células que no tienen ninguna memoria del silenciamiento genético del X y que van a entonces producir luego gametos que tienen ambos cromosomas X activos y al final uno de ellos activo. Vamos a ver luego la vinculación que esto tiene con los embriones ginecogenéticos y androgenéticos. En definitiva, el cromosoma X durante el ciclo sufre 2 tipos de inactivación. Una que es aleatoria, independiente de la célula, que puede tener que ver con el cromosoma paterno o materno, y otra que viene con una impronta dependiendo de si el cromosoma X fue heredado del padre o de la madre. Así que durante toda esta etapa y hasta las células extraembrionarias, muchas células van a recordar, van a tener una impronta del origen del cromosoma X, si es paterno o materno, y van a tener un silenciamiento que depende de si se originaron en el padre. El hecho de que la inactivación del cromosoma X ocurra al azar en el embrión se ve claramente en los gatos cálicos. Estos gatos son hembras y tienen este tipo de pigmentación variegada, ¿sí? Y esta pigmentación se debe a que tienen un cromosoma X con un alelo O para el gen O grande para el gen de la pigmentación naranja y otro alelo O minúscula en el otro cromosoma X para un gen de pigmentación negra. Dependiendo entonces de cómo se ve la inactivación en las células, vamos a poder tener una inactivación del cromosoma que lleva el alelo naranja o el cromosoma que lleva el alelo negro. Y por lo tanto, de todas las células que son hijas de esas células. Por lo tanto, lo que vemos aquí son bandas de pigmentación distinta que marcan que estas células son hijas de un clon, por ejemplo las negras, que inactivó este alelo, mientras que las naranjas inactivaron el alelo negro. Un fenómeno similar se observa en el hombre en una enfermedad que se llama la displasia ectodérmica hipohidrótica o DHE, ¿sí? Que es un trastorno genético del desarrollo del ectodermo caracterizada por la malformación de estructuras ectodérmicas como la piel, el pelo, los dientes y glándulas sudoríparas. Es una enfermedad muy rara, de una prevalencia de 1 en 15.000, y incluye 3 subtipos que son bastante similares, pero la que comparten esta sintomatología de una disminución en la sudoración, que además ocurre en regiones específicas de la piel, en zonas que tienen glándulas normales y zonas que tienen piel sin glándulas. Es un tipo también de variegación. El tipo más común, que se llama el síndrome de CST, por Chris-Siemens-Turenne, es causado por un gen que está ligado al cromosoma X, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que se hereda es una única mutación en uno de los cromosomas X, y el hecho de que los cromosomas X se vayan a inactivar al azar durante el desarrollo hace que algunas de las células del cuerpo inactiven el alelo mutante, ¿sí? Por lo tanto, den lugar a una pigmentación normal, mientras que otras inactiven al alelo normal, dejando expresar solo al alelo mutante y generando estas zonas de pigmentación
y de un desarrollo de la piel anormal. Hablemos ahora de la otra forma de silenciamiento global, que es el silenciamiento diferencial, que ocurre en los gametos femeninos y masculinos y que se conoce como impronta genómica y tiene que ver también con la dosis génica para un grupo de genes. Para el desarrollo normal se requieren gametos femeninos y masculinos para la formación del cigoto, es decir, se requieren de cigotos biparentales. Usando experimentos de trasplante nuclear, se construyeron cigotos que poseían dos núcleos provenientes del mismo progenitor, por ejemplo, dos núcleos paternos de gametos del mismo individuo, o dos núcleos maternos, es decir, de gametos de la misma hembra. Veamos qué ocurre entonces cuando se usan dos gametos provenientes de mujeres, dos núcleos de gametos de mujeres. Lo que ocurre es que hay un desarrollo anormal caracterizado por un crecimiento fetal potenciado y un escaso desarrollo de los anexos extraembrionarios, que resulta en un bloqueo del desarrollo embrionario y es inviable. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un experimento de trasplante nuclear con dos gametos paternos? O sea que es androgenético en vez de ginecogenético. Lo que observamos en este caso es un desarrollo fetal muy reducido y un crecimiento extraembrionario muy aumentado que lleva a un crecimiento embriónico muy retardado. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuáles son las diferencias entre el genoma materno y paterno que pueden explicar este resultado? Bien, ¿será un problema genético? Pues no, ya que los genomas paterno y materno tienen exactamente los mismos genes con solo algunas variantes alérgicas. Por lo tanto, no. Evidentemente la respuesta es la epigenética. Es decir, que va a haber variaciones que involucran a la cromatina entre el genoma paterno y materno que provocan silenciamiento y activación diferencial de genes. Esto sí puede ser, y de hecho, esto es lo que conocemos como impronta epigenética. Existe un grupo de genes que son silenciados epigenéticamente de un modo diferencial en el óvulo y en el espermatozoide, o en el espermatozoide durante la gametogénesis. Estos diferentes genes que se silencian en el óvulo o en el espermatozoide van a permanecer silenciados en los cromosomas provenientes de esos gametos en el desarrollo embrionario. Aparentemente este es un mecanismo que surgió para evitar la partenogénesis y en ese sentido les recomiendo para su diversión y entretenimiento una película que se llama No más hombres después de este punto y fantasea con la idea de un universo alternativo en que los humanos empezaron a reproducirse por partenogénesis y desde ese momento la reproducción sexual fue cada vez más rara y la mayoría de los bebés comenzaron a ser del sexo femenino. Y los dejo ahí para que se diviertan con esta película. Los genomas parentales o maternales entonces vimos que no son suficientes para sostener el desarrollo. Los genomas paternos y maternos tienden a expresar distintos tipos de genes que son importantes en el desarrollo temprano. El marcaje epigenético del genoma de un organismo diploide con respecto a su origen parental es lo que conocemos como impronta genómica. Es una marca que hace diferente la epigenética de los cromosomas que provienen del gameto femenino en comparación con los que provienen del gameto masculino. El concepto de impronta genómica, del inglés imprinting, es de un fenómeno epigenético, o sea que es reversible y que no es mutacional, que no cambia la secuencia del ADN. Aquí tenemos un ejemplo de un locus
que está sujeto a imprinting. Fíjense que esto es una región del cromosoma 7 en el ratón que tiene codificado el gen IGF, Insulin Growth Factor 2, y el gen H19, uno contiguo al otro. Y miren cómo, si este está en el cromosoma 7, que proviene del gameto masculino, entonces lo que vamos a ver es que se expresa IGF-2 y no se expresa H9. Sin embargo, si el cromosoma 7 es el femenino, lo que ocurre es que se expresa H19 y no se expresa AE-IGF-2. Esto implica que hay una impronta, hay un recuerdo del origen cromosómico que determina una expresión diferencial de estos genes en el cromosoma 7 materno o paterno. Es un mecanismo normal de regulación de la expresión de algunos genes en mamíferos y en plantas superiores exclusivamente. La impronta no es un fenómeno universal, ocurre en algunos grupos y es algo normal. Esto es lo que tiene que ocurrir para que el organismo se desarrolle normalmente para un set de alrededor de 200 genes en los que se incluye IGF-2 y H19. En los genes que sufren impronta, lo que va a haber en el embrión y luego en el adulto es una expresión monoalélica. Se va a expresar uno solo de los alelos de la célula diploide, dependiendo de si es materno o paterno. Entonces, en realidad la expresión es como si hubiera una deleción, de alguna manera, es como una haploidía, pero funcional. Se llaman epihaplotipos. Muchos genes que sufren imprinting están ubicados en grupos o regiones que son reguladas en forma coordinada y se llaman dominios y centros de imprinting. Otra cosa interesante es que buena parte de los genes improntados están vinculados al desarrollo fetal, al desarrollo del sistema nervioso central y al comportamiento. Aquí se observa un ideograma que representa esquemáticamente todos los cromosomas humanos, donde se indican a la izquierda de cada cromosoma los genes que son sujetos a una metilación diferencial de acuerdo al origen parental. Por eso se llaman también Parental of Origin Differential Methylation, o sea, POF, y se marcan en rojo aquellos que son metilados según su origen materno y los que son en azul metilados paternos. Entonces ven que hay un montón de genes en todos los cromosomas que son sujetos de imprinting, ¿sí? En particular, aquí hay un clúster muy grande en el cromosoma 15, en el cromosoma 19 vemos como hay regiones del genoma donde se agrupan varios genes que están sujetos al mismo tipo de impronta. Las características epigenéticas de los genes improntados que permiten la expresión diferencial, posibilitando la expresión a partir de un alelo, de un origen parental y inhibiendo la expresión del alelo del otro origen, se indica en este esquema de estos dos alelos hipotéticos. Aquí vemos entonces la presencia de una isla CPG que está cerca del inicio de la transcripción del gen y lo que vemos es que el silenciamiento en este caso estaría producido por una intensa metilación del ADN en la región de la isla CPG, que hace que los nucleosomas entonces se compacten. En el caso del alelo activo, lo que ocurre es primero una ausencia de metilación a nivel del ADN y la presencia de modificaciones de histonas de tipo acetilación que separan entonces a los nucleosomas, permitiendo entonces el ensamblado del complejo de transcripción. La asociación, entonces la impronta tiene nuevamente una base en la metilación diferencial, en la acetilación diferencial de histonas, y va a tener sin duda consecuencias también en lo que es la estructura topológica del ADN y su empaquetamiento en esas regiones. Asimismo, tal como lo vimos para las grandes reprogramaciones en el desarrollo, estos estados de cromatina se van a ir heredando en las divisiones mitóticas de la célula, es decir, que las células hijas van a seguir heredando que el cromosoma, este cromosoma que provino originalmente de uno de los progenitores, se mantenga silenciado por este mecanismo y el otro se mantenga activo por este mecanismo.
Veamos entonces cuál es la dinámica de la impronta genómica a lo largo del desarrollo. Cada individuo recibe genes improntados de sus padres, en este caso se representa un cromosoma, su origen materno y paterno, y se indican dos diferentes genes que se expresan en uno o en otro genoma. Aquí tenemos entonces el cigoto y aquí el mantenimiento de la impronta, es decir, del estado cromatínico en el cromosoma paterno y materno diferencialmente. Esto se va a mantener en las células somáticas a lo largo del desarrollo embrionario. Es decir, que las células conservarán, incluso ya en su estado diferenciado, memoria del origen paterno o materno de sus cromosomas. Esa impronta resiste la desmetilación del genoma, que viene inmediatamente luego de la fertilización, y también la metilación de novo que ocurre luego de la implantación. Una cosa diferente ocurre en la línea germinal. En la línea germinal tiene que haber un borrado, un reseteado completo de la impronta, porque los gametos ahora van a ellos mismos tener su propia impronta como única, como gameto femenino o como gameto masculino. Esta impronta se borra por desmetilación del ADN alrededor del día 12 a 13 del desarrollo, y se establecen las nuevas improntas por metilación de novo, mediada por la DNL metiltransferasas 3, en etapas tardías del feto, que de acuerdo al sexo van a diferir en función de cómo ocurre, ¿sí?, la meiosis en cada uno de los sexos. Entonces aquí tenemos un esquema donde se ve la línea femenina, la gametogénesis femenina y la gametogénesis masculina arriba, y se observa entonces cómo comienzan a la impronta en la formación de los gametos, que ocurre a diferentes tiempos en cada uno de los sexos, ¿sí?, obteniéndose entonces un gameto femenino con una única impronta y un gameto masculino con una única impronta, que van a regenerar esta asimetría epigenética que tienen los cromosomas dependiendo de su origen materno y paterno. Veamos entonces cuál es el efecto de la impronta genómica sobre la segregación de alelos en una descendencia. Para esto vamos a un ejemplo en ratones, en que en la parte superior se muestra un par de cromosomas homólogos que portan un gen A, ¿sí?, en la cual hay dos alelos, uno naranja y otro amarillo. Esto es una hembra, esto es un macho, y en este caso lo que vemos es un gen que sufre impronta de un progenitor. Digamos que este es el cromosoma proveniente del padre, y el gen tiene entonces impronta paterna, de modo que en ambos células somáticas de estos individuos se estaría expresando solamente el alelo que está dentro del cromosoma de origen materno, que es el amarillo, ¿sí? Aquí entonces, una vez que estos individuos generan gametos, se produce una remoción, un borrado del imprinting durante la meiosis, de modo que en los gametos femeninos se va a dejar que los dos alelos, que los dos genes expresen el gen, mientras que en la línea germinal masculina se va a silenciar por metilación la expresión de este gen, tal cual ocurre en cualquier impronta de origen paterno. Ahora observen entonces cómo cuando estos individuos, estos gametos, se fecundan, podemos obtener, ¿sí?, a partir de estos cruzamientos, dos individuos, dos ratones con el mismo genotipo, naranja y amarillo, pero como heredan estos alelos de diferentes progenitores, en este caso el amarillo del progenitor masculino silenciado, y en este caso, perdón, el naranja, y en este caso el amarillo silenciado, se va a obtener una expresión en este ratón del alelo amarillo y en este ratón del alelo naranja. Igual genotipo y diferente fenotipo. Esto es una excepción muy importante al comportamiento genético clásico. Es decir, que los genes improntados van a tener un tipo de herencia diferente a la que se espera para un carácter mendeliano. Esto lo podemos ver mejor si lo pensamos de otra manera. Imagínense que
Aquí tenemos dos ratones normales, los que acabamos de ver, pero que portan un alelo deleterio en un gen con impronta paterna, que en este caso es este gen, y digamos que el gen mutante sería el alelo naranja, ¿sí? Ahora entonces ustedes podrán ver que si seguimos este mismo razonamiento de cómo se produce la impronta después de resetearse la línea germinal, lo que va a pasar es que vamos a tener estos dos ratones, mismo genotipo, pero este ratón va a ser normal, mientras que este ratón, ya que es el que expresa el alelo mutante, va a ser enfermo. Veamos entonces ahora un ejemplo real de una patología humana que es el síndrome de Prader-Willi y Angelman, dependiendo si la mutación es de origen paterna o materna. Entonces veamos el cuadrado de Punnett en el cual se indican diferenciados, ¿sí?, el origen de la línea germinal de la mutación. Miren aquí tenemos entonces el cromosoma 15, que es donde está el gen que porta la mutación y generalmente por deleción de una región que lleva varios genes en esa deleción. Cuando la deleción viene en el gameto femenino, ¿sí?, mientras que en el gameto masculino no hay ninguna deleción, este individuo va a sufrir el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman clínicamente presenta un retardo mental severo, marcha inestable, ataxia, epilepsia y se caracteriza por un estado de ánimo alegre que se ve en la sonrisa de estos niños, a los que se les ha dado llamar Happy Puppet Syndrome, como si fuera una marioneta alegre, por el tipo de, digamos, de comportamiento. En el caso de que la deleción del cromosoma 15 venga en el genoma paterno, es decir, en el espermatozoide, ¿sí?, que fecunda a un óvulo normal desde el punto de vista del cromosoma 15, se produce el síndrome de Prader-Willi. Este síndrome es bien diferente que el de Angelman. Presenta una hipotonía central, baja estatura y problemas de crecimiento, obesidad, hiperfagia, hipogonadismo, infertilidad, retraso mental leve a moderado, ¿sí? Entonces fíjense cómo el mismo cambio genético, dependiendo de dónde viene, de qué tipo de gameto viene la mutación, va a producir dos síndromes muy distintos. Evidentemente, si hubiera el caso de una fecundación de dos gametos que los dos tienen la deleción, sería letal. Cuando analizamos los genes contenidos en la región deletada del cromosoma 15 que produce estos síndromes, vemos que esa región contiene varios genes, ¿sí? En celeste se indican los genes que se expresan a partir del cromosoma heredado del padre, y en rosa los genes que se expresan a partir de los alelos que se expresan en la madre. Observen que en el medio se centra lo que se conoce como el Imprinting Control Region o ICR, que es una zona rica en CPG que puede ser entonces metilada en forma diferencial. En este caso estará metilada en el genoma materno y desmetilada en el genoma paterno. Y esa diferencia en esta región central determina un patrón diferente de expresión de los genes hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, lo que ocurre en el síndrome de Angelman es que al perderse esta región se pierde la expresión de los dos genes maternos que solamente se expresarían entonces a partir de la madre y están silenciados en la copia que queda restante del padre. En el caso opuesto al síndrome de Prader-Willi, lo que se estarían perdiendo son otro grupo de genes, dado que estos en celeste son los únicos que se expresan a partir del genoma paterno, quedando entonces, si bien están los genes, están silenciados los que quedan en el genoma materno. En el momento se han identificado solo 8 enfermedades humanas que tienen causa de impronta o imprinting. Son enfermedades raras y fundamentalmente han servido para la comprensión de lo que es la conversación entre el genoma y el epigenoma en el hombre.
El último punto que trataremos acerca del silenciamiento epigenético es el silenciamiento remodelador que ocurre durante la diferenciación celular. Hemos visto la impronta genómica y la inactivación del cromosoma X. Y aquí nos compete revisar aspectos de cómo se mantiene el estado celular diferenciado. A corto plazo, factores de unión a los silenciadores en el ADN son capaces de mantener un estado de diferenciación, pero a largo plazo son los mecanismos epigenéticos que producen remodelaciones en la cromatina los que permitirán mantener y heredar en forma permanente estados de diferenciación, es decir, patrones de expresión génica estables. Existen 4 mecanismos que permiten que una célula pueda heredar su información de un modo epigenético. En los 2 de arriba, en la parte A, se ven mecanismos epigenéticos que se dice que actúan en cis, porque la molécula que induce el cambio actúa sobre sí misma. Y aquí tenemos, por un lado, la metilación del ADN, una región no metilada se puede metilar, y esa región metilada puede ser heredada a las células hijas por la acción de metiltransferasas del ADN que trabajan cuando se replica el ADN, generando una hebra hija con las mismas características de metilación que las hebras madres. Este mismo proceso ocurre ahora a nivel de las modificaciones de histonas, que pueden pasar de estados de cromatina activa a cromatina inactiva, que también se replican durante la replicación del ADN y son transmitidos a las células hijas. La regulación epigenética se da también de modos que no tienen que ver con el cambio directamente asociado al ADN. En este caso son mecanismos que actúan en trans, es decir, la molécula inductora, por ejemplo A, actúa sobre otra molécula, en este caso el ADN. Aquí tenemos una célula que nos sintetiza una proteína y comienza a sintetizarla, la proteína A, en respuesta a una señal. Y como esta proteína es un factor activador de la transcripción de su propio gen, entonces se produce una retroalimentación positiva, y este tipo de retroalimentaciones positivas pueden ser transmitidas a las células hijas en la medida que el factor A está en el citoplasma de la célula madre y puede pasar al de las hijas. Algo diferente que no hemos visto es la propagación epigenética de un estado celular por la vía de las proteínas. En este caso, proteínas normales pueden cambiar su conformación para plegándose mal y produciendo agregados proteicos o proteínas mal plegadas tipo priones. Estas proteínas mal plegadas propagan el mal plegamiento de las proteínas del mismo tipo y esa propagación se pasa de una célula hija a sus células madre. Disculpen, de las células madre a las células hijas. Las células pueden combinar estos mecanismos para garantizar que los patrones de expresión génica se mantengan y hereden de manera precisa y confiable durante un periodo de hasta 100 años o a veces más, en nuestro propio caso. Estos mecanismos de propagación de estados celulares se desencadenan como señales extracelulares que modifican la expresión génica, y esa modificación de la expresión génica se hereda por los mecanismos epigenéticos. En este caso, por ejemplo, una transducción de señales o la acción de hormonas esteroideas van a provocar una actividad de factores de transcripción que se unen en el núcleo a los promotores o enhancers de los genes que regulan, activando o inhibiendo su transcripción. Esta situación de expresión génica, este patrón que afecta a muchos genes, es transmitido a las células hijas por varios mecanismos, que como vimos, los controles de feedback positivo, la metilación del ADN y los cambios en la cromatina. Es decir que
iniciado el cambio luego es mantenido y propagado en las sucesivas generaciones por mecanismos específicos. La diversidad de tipos de célula que una célula madre puede generar in vivo define su potencia natural. Durante el desarrollo partimos de una célula totipotencial a una sucesiva pérdida de potencialidad, pasando de pluri, multi, a un progenitor, un precursor y una célula diferenciada. Este es un ejemplo particular para la diferenciación de neuronas, pero es lo mismo que ocurre en otros tejidos. Si ustedes observan en el esquema, se marca cuáles son las células que durante el desarrollo tienen estos niveles de potencialidad: cigotos, células embrionarias, stem cells o células madre multipotentes, progenitoras, etc. Y en los correspondientes momentos del desarrollo, el cigoto, el blastocito de la macizo celular interno, y luego el embrión y diferentes regiones del tejido en cuestión. Totipotente entonces es una célula que es capaz de producir tanto tejidos embrionarios como extraembrionarios y todos los tipos celulares. Ocurre entonces en un cigoto de 4 a 8 células de mamíferos y ya luego comienza a decaer la potencialidad de las células de un embrión. Pluripotente es la célula que es capaz de producir todas las células del embrión, ya no las extraembrionarias. Todavía las células no están determinadas en una célula pluripotente, y aquí tenemos el macizo celular interno y las células madre embrionarias como ejemplo de células pluripotentes. Multipotentes son células capaces de generar tipos de células con especificidad ya más restringida para el tejido en el que residen. Estas células sí están entonces determinadas para un tejido particular, pero pueden dar diferentes tipos celulares dentro de ese tejido. Estamos hablando aquí de células madre adultas de los tejidos adultos. Se denomina precursor en una forma ya menos específica a cualquier tipo de célula ancestral. A medida que las poblaciones celulares dentro de cada capa germinal se expanden y diferencian, las células madres residentes se mantienen dentro de estos tejidos en desarrollo. Estas células madres son multipotentes y funcionan para generar tipos de célula con especificidad restringida para el tejido en el que residen. Del intestino embrionario al adulto, intestino delgado o el tubo neural hasta el cerebro del adulto, juegan células madre multipotentes papeles críticos en la alimentación de la organogénesis en el embrión y la regeneración en los tejidos adultos. Las células madre adultas tienen la capacidad de autorrenovarse, pero tienen un número finito de generaciones para hacerlo. Las células madre adultas tienen la capacidad de dividirse simétricamente para producir entonces la autorrenovación, y también pueden dividirse asimétricamente para producir una célula un paso más adelante en su camino de determinación, que se llama la célula stem ya determinada. La célula madre comprometida produce uno o muy pocos tipos de células a una célula progenitora que es de amplificación transitoria, que puede proliferar en varias divisiones y se compromete luego a diferenciarse en un tipo particular de célula. Las funciones básicas de las células madre giran en torno a la autorrenovación y diferenciación. Pero, ¿cómo se regulan las células madre para que se autorrenueven o pasen al otro diferente estado que sería la diferenciación, en una forma coordinada para satisfacer las necesidades de patrones morfogenéticos del embrión y el tejido maduro? Se sabe que la regulación de las células madre está altamente influenciada por el microambiente que rodea una célula madre y que se conoce como el nicho de las células madre.
Los principios comunes de regulación de las células madres involucran varios mecanismos extracelulares indicados aquí, que involucran células o interacción con la matriz extracelular, factores parácrinos y secreciones cercanas de células vecinas. Pero también involucra mecanismos que son intracelulares, los cuales incluyen la regulación por determinantes citoplasmáticos, la regulación transcripcional a través de una red de factores de transcripción y la regulación epigenética que ocurre a nivel de la cromatina. Diferentes patrones de accesibilidad de cromatina influyen en la expresión génica relacionada con el comportamiento de las células madre. Habiendo repasado estos conceptos, veamos el paisaje epigenético de Waddington desde la perspectiva del potencial de desarrollo y los estados epigenéticos de la célula en cada etapa del desarrollo. En violeta se indica la célula de mayor potencial, totipotencial o cigoto, que tiene una desmetilación global del ADN. Un poquito más abajo en la colina nos encontramos con las células pluripotentes, cuya identidad ya mencionamos. Las mismas tienen, desde el punto de vista epigenético, cromosomas X activos, una represión global de la diferenciación que es causada por las proteínas del grupo complejos Polycomb, y tienen también una baja metilación de sus promotores. Todas condiciones que permiten la pluripotencialidad. En la medida que las células disminuyen su potencial proliferativo, su potencial de diferenciación, un poco más, transitan hacia abajo, se tornan células multipotentes, entre ellas las células madre adultas, y las células que son reprogramadas, de las cuales no hablamos ahora. Estas células tienen ya una inactivación del cromosoma X, tienen una represión de las células específicas de linaje que está activa por las proteínas Polycomb, y tienen ahora ya hipermetilados varios promotores. Finalmente, cuando la célula consigue su estado terminal de diferenciación, ya tiene un único tipo celular. En este caso, lo que continúa la inactivación del cromosoma X, pero se produce una desrepresión de los genes de linaje que estaban silenciados por los complejos Polycomb, y se mantiene la hipermetilación del promotor. Entonces, esta es una mirada más moderna sobre la situación más específica de la cromatina en los diferentes pasos del desarrollo. Recientemente se logró descifrar el mapa de ruta del epigenoma humano, y esto fue realizado por un consorcio de muchos centros de investigación que trabajaron sobre la determinación de los patrones epigenéticos del ser humano a nivel de muchos órganos y tejidos, diferentes etapas de la vida embrionaria y de los primeros pasos del desarrollo con sus diferentes tipos celulares. Aquí se ve en esta figura los diferentes análisis que se hicieron sobre cada una de estas células, que involucran el transcriptoma, es decir, la determinación de todos los transcriptos que expresa la célula, la determinación de dónde se ubican y cuántos tipos de modificaciones de las histonas hay, cuán accesible es la cromatina a lo largo de todo el genoma, y tenemos también análisis de estructura de la cromatina en el núcleo y análisis de metilación del ADN, entre otros. Es decir, que fue para cada célula
En cada lugar y en cada momento se determinan todos esos aspectos de su situación cromatínica. Eso se hizo para alrededor de 111 diferentes regiones. Uno de los resultados que obtienen es que si nosotros, por ejemplo, comparamos todos o varios de las células analizadas, solamente teniendo en cuenta la distribución y la cantidad de esta modificación específica de histonas H3K4 metil 1, eso, y cuando nosotros comparamos una célula con otra, logramos que se ordenen las células en función de sus ancestros comunes, ¿sí? Por ejemplo, todo este grupo de células verde son células T de diferentes subclases y fíjense que todas ellas provienen de un ancestro común que es posible de ser identificado este tipo de relaciones solamente por un tipo de modificaciones de histonas presentes en las células diferenciadas. Si miran en más detalle, acá en diferentes colores se marcan diferentes linajes, células derivadas de la misma célula precursora que se pueden ordenar perfectamente solo en base a un tipo de las modificaciones de histona. Otro hallazgo interesante son que a través de observar la epigenética se pueden deducir los módulos reguladores que están determinados por el epigenoma. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todo este grupo de genes en todos estos diferentes tejidos son corresponden con genes que son de mantenimiento esenciales en prácticamente todas las células, excepto las células madre pluripotentes, ¿sí? Que comparten algunos de ellos, pero no todos. Luego tenemos específicos genes, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo de la cresta neural, con el desarrollo de estructuras específicas que se asocian a tejidos específicos, que son, digamos, modificaciones epigenéticas que permiten la expresión de grupos de genes que definen tejidos específicos. Hemos visto diversas ya aplicaciones de silenciamiento, diferenciación y reprogramación celular a nivel de clonación, de reprogramación por células madre inducidas, la potencialidad que tiene esto de dar lugar a terapia celular. Y también existen muchas aplicaciones hoy por hoy de la reprogramación celular en terapia oncológica, ya sea mediada por moduladores de las modificaciones epigenéticas de la cromatina y del ADN, como por moléculas que pueden modular el estado de diferenciación de las células tumorales. Para finalizar este video, veamos entonces cómo transcurre en nuestro reloj epigenético del desarrollo los diferentes eventos de remodelación epigenética que hemos observado. Repasemos entonces de modo integrado las diferentes dinámicas de cambios epigenéticos a lo largo del desarrollo. Comenzamos entonces observando la metilación del ADN que a partir, digamos, en los gametos es alta y se produce una pérdida en la fecundación y una recuperación en el epiblasto que se mantendrá luego en las células somáticas de los tejidos adultos y solamente se perderá en los primordios de las células germinales. Durante la gametogénesis se va a recuperar la metilación del ADN a nivel genómico y tanto en su pérdida como en su recuperación la cinética es diferente en el genoma materno y paterno en la espermatogénesis y la oogénesis. Adicionando otra capa de complejidad, vemos entonces que los elementos repetidos del genoma, los elementos transponibles que pueden moverse dentro del genoma y por lo tanto son un peligro para la integridad del ADN, ellos estarán metilados todo a lo largo del desarrollo como una forma de prevenir
su movimiento, ¿sí? Es la metilación del ADN el mecanismo principal de represión de la expresión de los elementos móviles. Cuando miramos entonces a los genes que sufren impronta y la metilación que específicamente afecta a la impronta, vemos que ésta se mantiene durante el desarrollo y los tejidos adultos alta y solamente decae en los primorios de las células germinales, donde de nuevo se ve un borramiento completo de la metilación del ADN que se va a recuperar en forma diferente, en patrones diferentes en la línea germinal, la gametogénesis masculina y la femenina. Por último, en relación al cromosoma X, nosotros comenzamos la gametogénesis con células que tienen completamente abierto el cromosoma X, es reprimido, pero en la gametogénesis masculina se va a reprimir fuertemente el cromosoma X paterno, el X en realidad, y luego de la fertilización, entonces estamos en una situación en que solo está activo el X que proviene del ovocito, ¿sí? En las células del macizo seminal, macizo celular interno, se va también a desreprimir por completo el X del padre, por lo tanto va a haber 2 cromosomas X activos en todas esas células y luego en el embrión va a producirse una inactivación al azar de uno de los cromosomas X. Recuerden también que en las células del trofectodermo se mantiene el silenciamiento del cromosoma X parental. Y después en el adulto va a haber siempre uno de los cromosomas X inactivo en las mujeres y el único cromosoma X activo en los varones. Por lo tanto, siempre hay una metilación de uno de los cromosomas sexuales, el X. En esta diapositiva les dejo una lista de mensajes para llevarse a casa sobre la epigenética del desarrollo. Por último, les dejamos aquí enlaces específicos a sitios web que tienen información interesante sobre el tema. Además, recuerden los libros recomendados y las citas en las figuras mostradas como guía para el estudio de la epigenética del desarrollo. Gracias.